En plena Gran Vía de Madrid, bajo un sol abrasador que arrancaba destellos de los escaparates y hacía hervir el asfalto, un empresario tambaleante irrumpió en la multitud como un toro desbocado. Con el rostro enrojecido y un vaso de café humeante en la mano, Sergio Luque, trajeado de pies a cabeza con marcas que gritaban lujo, clavó los ojos en un hombre sentado en la acera. Su voz, ronca de alcohol y soberbia, se elevó sobre el bullicio. «Ni para peón sirves, basura». En ese instante, el tiempo pareció detenerse. El tráfico rugía, los claxones escupían furia, turistas se agolpaban con cámaras al cuello. Pero todo se volvió eco lejano cuando Sergio, con un ademán cargado de desprecio, arrojó el café hirviendo sobre el vagabundo. El líquido oscuro salpicó la chaqueta mugrienta y se deslizó por la barba canosa de Tommy, dejando un reguero ardiente en su piel curtida. Hubo un chasquido colectivo de respiraciones contenidas. Algunos transeúntes se rieron, otros alzaron los móviles para grabar, mientras un murmullo eléctrico recorría la multitud como una chispa a punto de prender fuego. Pero lo más desconcertante fue la reacción de Tommy. No gritó, no retrocedió. Se limitó a levantar la cabeza y en sus ojos, profundamente oscuros y llenos de cicatrices invisibles, ardía una serenidad que resultaba casi insoportable. Como un lobo viejo que ha visto demasiadas batallas y ya no se inmuta ante el aullido de los lobos jóvenes. Sergio, envalentonado por las risas de algunos, «¡Espectadores!», gritó de nuevo con la voz cargada de veneno. «¡Mírate! Seguro mendigas porque eres demasiado inútil hasta para limpiar baños». El tono cortó el aire como una cuchilla, y mientras el café seguía goteando de la barba de Tommy, nadie, absolutamente nadie, se atrevió a intervenir. Solo móviles grabando, ojos muy abiertos y el rumor vibrante de la ciudad que parecía retener el aliento. Porque, aunque nadie lo sabía aún, aquel hombre con ropa rota y manos agrietadas estaba a punto de cambiarlo todo. A mediodía, la Gran Vía hervía como una arteria viva de Madrid. El asfalto, ardiente bajo el sol implacable de julio, parecía derretir las suelas de los zapatos de oficinistas apresurados y turistas boquiabiertos. Los escaparates lanzaban reflejos cegadores y el aroma denso de gasolina, sudor y perfumes caros flotaba sobre la multitud. Unos músicos callejeros tocaban un saxofón que se perdía en el estruendo de claxones, motores y voces entrelazadas en 1000 idiomas distintos. Allí, en medio de aquel río humano, Tommy era como una roca que el agua rodeaba sin rozar. Cada día ocupaba el mismo rincón, apoyado contra un muro entre dos grandes tiendas de ropa. Su figura encorvada parecía parte del paisaje urbano, invisible para la mayoría. Su barba, entrecana y espesa, cubría casi todo su rostro y su ropa estaba manchada de polvo, hollín y recuerdos viejos. A veces sostenía un vaso de cartón con algunas monedas que tintineaban tímidas. Otras veces simplemente miraba a la gente pasar, con esa mirada lejana que ni pedía ayuda ni despertaba compasión. Para los transeúntes, Tommy era solo otro vagabundo, una sombra incómoda en la esquina de la prosperidad. Nadie sabía que bajo esa chaqueta raída y esos zapatos rotos, latía el corazón disciplinado de un excomandante de operaciones especiales, condecorado por actos de heroísmo que jamás salieron en las noticias. En otra vida, Tommy había llevado uniforme, insignias y un porte que imponía respeto. Había liderado misiones secretas en países cuyo nombre ni siquiera podía mencionar. Había visto lo mejor y lo peor del ser humano. Había salvado vidas y había perdido hermanos en combate. Pero una traición interna, una misión que salió mal y el peso insoportable de la culpa lo habían empujado a un abismo del que nunca consiguió regresar del todo. Dejó el ejército, rompió lazos con su familia y se perdió en las calles,
donde nadie le preguntaba quién era ni qué había hecho. Mientras tanto, Sergio Luque navegaba por la vida como un tiburón hambriento. Empresario exitoso, dueño de una cadena de restaurantes de lujo, solía aparecer en revistas económicas sonriendo bajo titulares que hablaban de talento, visión y liderazgo. A los 40 años, Sergio llevaba relojes que costaban lo que un piso pequeño y su fragancia dejaba estelas en el aire. Pero tras aquella fachada pulida se escondía un hombre con sed de poder y necesidad casi enfermiza de sentirse superior. Su deporte favorito era humillar a quien no podía defenderse, especialmente cuando había público. Sergio frecuentaba la Gran Vía cada vez que salía a comer o a beber en alguno de sus locales preferidos. Le gustaba que lo reconocieran, que lo saludaran los camareros con reverencias disfrazadas de cortesía. Y le gustaba, sobre todo, saberse temido. La ciudad, entre tanto, latía a su propio ritmo. Entre rascacielos de cristal y fachadas centenarias, convivían fortunas inmensas y miserias escondidas. Cada día, miles de vidas se cruzaban, rozándose apenas, ignorándose mutuamente. Algunos caminaban con la frente alta, pendientes de sus relojes y agendas. Otros, como Tommy, se mantenían en los bordes, invisibles, apenas tolerados por la sociedad que pasaba de largo. Y era precisamente en ese cruce de mundos donde aquella mañana iba a estallar algo mucho más grande que un simple café arrojado. Porque Madrid, con toda su indiferencia, estaba a punto de presenciar cómo la dignidad de un hombre podía derribar muros invisibles. Sergio, con el calor del alcohol ardiéndole en las venas y la prepotencia hinchándole el pecho, dio un paso más hacia Tommy. El empresario tenía la corbata ligeramente torcida, gotas de sudor resbalándole por las sienes, y los ojos brillantes de ese fulgor cruel que solo aparece en quienes disfrutan aplastando a los más débiles. «Levanta esa cara, basura», vociferó, su voz quebrada por la furia y el gin tonic que había vaciado minutos antes. «Seguro mendigas, porque eres demasiado inútil hasta para limpiar baños». Las palabras, lanzadas como cuchillos, flotaron un segundo en el aire antes de clavarse en la multitud. Unos cuantos transeúntes se echaron a reír, mientras otros, incómodos, miraban sus móviles o fingían no estar ahí. Un hombre sacó su teléfono y comenzó a grabar, acercándose apenas para captar mejor el momento. El sonido del tráfico, el silbido de un policía en la esquina, todo pareció desvanecerse, tragado por la humillación que ardía como una hoguera a pleno sol. Tommy apenas pestañeó. Una gota de café caliente se deslizaba por su cuello, mezclándose con el sudor y la mugre acumulada en su ropa. Olía a café quemado, a piel chamuscada y a la vergüenza colectiva de todos los presentes. Aún así, se mantuvo firme. Sus ojos profundos y oscuros no reflejaban miedo, reflejaban algo mucho más inquietante: paciencia y un silencio cargado de una fuerza que Sergio no podía entender. Sergio, sin embargo, no había terminado. Dio otro paso, inclinándose sobre Tommy, casi escupiéndole las palabras. «Te crees especial, eres un cero a la izquierda. La ciudad estaría mejor sin parásitos como tú». La multitud, ansiosa de espectáculo, comenzó a rodearlos, formando un círculo como hienas esperando ver sangre. El saxofonista, que antes tocaba unos acordes suaves, detuvo la música. El silencio se volvió espeso, punzante. Incluso los coches bajaron la velocidad, sus conductores sacando la cabeza por las ventanillas para husmear. Tommy tragó saliva. En su mente cruzaron imágenes relámpago, disparos en la selva, explosiones nocturnas, el grito seco de un compañero que caía herido. Podía derribar a Sergio en menos de un segundo, fracturarle el brazo, dejarlo inconsciente. Sabía exactamente cómo hacerlo, pero no.
La disciplina militar, tatuada en su alma, lo sostenía como una muralla. Sergio lo agarró del hombro con violencia, zarandeándolo. «¡Mírame cuando te hablo, desgraciado!», gritó, mientras su mano libre se alzaba como si fuera a golpearlo. El vaso de café, vacío, rodó por el suelo, golpeando el bordillo con un ruido hueco. Tommy alzó la vista, y en ese instante, algo cambió. Su voz salió grave, rasgada, apenas un susurro, pero lo bastante firme para helar la sangre de Sergio. «Cuidado con lo que dices, muchacho, no sabes con quién te estás metiendo». Sergio soltó una carcajada estridente. «Ah, ¿sí? ¿Qué vas a hacer, viejo? ¿Llamar a tus amiguitos mendigos?». Su risa resonó contra las paredes de los edificios mientras más móviles se alzaban para grabar, buscando la mejor toma del vagabundo y el empresario rico. La multitud estaba dividida. Algunos cuchicheaban, avergonzados. Otros, divertidos, esperaban un golpe, una caída, algo que hiciera más emocionante el video que seguramente pronto se volvería viral. Pero lo único que se movió en Tommy fueron sus ojos. Una chispa antigua, forjada en el campo de batalla, brilló en ellos. Y aunque sus labios permanecieron cerrados, el aire a su alrededor parecía tensarse, como si la ciudad entera estuviera conteniendo el aliento, a la espera de lo inevitable. Sergio, saboreando la atención de la multitud, alzó las manos y empezó a gesticular, dirigiéndose tanto a Tommy como al improvisado público que los rodeaba. Su voz, potente y cargada de desprecio, se expandía por la gran vía como un látigo. «¡Escuchad todos!», gritó, girando sobre sí mismo como un actor sobre un escenario. «Este hombre es un parásito, un gusano que vive de nuestra caridad. Madrid necesita limpieza y gente como él debería estar lejos de nuestras calles». Algunas personas asintieron, movidas por ese extraño poder que tienen los discursos llenos de odio para encender multitudes. Otros bajaron la mirada, avergonzados de estar allí. Un par de turistas, rubios y altos, susurraban entre ellos, confundidos por el espectáculo que se desplegaba ante sus ojos. Una mujer de uniforme de oficina, con el maquillaje corrido por el calor, exclamó: «¡Déjalo en paz, hombre!». Pero su voz fue apenas un murmullo ahogado entre las carcajadas y los comentarios en voz alta. Sergio se volvió hacia ella. «¿Déjalo en paz? Gente como esta es la que hace que nuestros hijos no puedan caminar seguros por la calle». Tommy seguía quieto. Sus manos, encallecidas y curtidas, se crispaban apenas sobre sus rodillas. Cada palabra de Sergio caía sobre él como golpes, pero sus ojos seguían clavados en el empresario, como si lo estuviera midiendo, estudiando cada movimiento, cada respiración. De pronto, Sergio sacó su móvil del bolsillo interior del saco y empezó a marcar un número. «Voy a llamar a la policía ahora mismo», gritó. «A ver si así sacamos a este desperdicio humano de aquí». «Por favor, señor, no haga eso», susurró un joven con mochila y gafas. «No está haciendo nada malo». Sergio lo fulminó con la mirada. «Cállate, niño. Tú seguro también le das tus moneditas para sentirte buena persona, ¿verdad? Hipócritas todos». Las palabras rebotaban en las fachadas de piedra y cristal. Unos cuantos curiosos se acercaron más, móviles en alto, grabando cada segundo. Se escuchaban notificaciones sonando, mensajes, directos en redes sociales, videos transmitidos en tiempo real. El rostro de Sergio, retorcido de ira y arrogancia, aparecía ya en decenas de pantallas. Sergio volvió a mirar a Tommy, alzó un dedo acusador y bramó: «Quiero que todo el mundo vea quién es este hombre, que lo graben bien, que nadie le dé ni un céntimo más». La multitud, arrastrada por la tensión, se dividía entre el morbo y el rechazo. Algunos se apartaban, temerosos de verse envueltos en problemas. Otros, con ojos brillantes, disfrutaban del espectáculo como si se tratara de una función gratuita. Un niño pequeño de unos 8 años tiró de la falda de su madre. «Mamá, ¿por qué le grita tanto al señor?».
La mujer lo apartó, susurrando, «No mires, cariño». Sergio acercó su móvil al rostro de Tommy, enfocándolo, mientras decía en tono burlón, «Mírenlo bien, el orgullo de España», y se echó a reír. Una risa estridente, hueca, que resonó en las paredes como un disparo. Tommy respiró hondo. Durante un segundo, en su mente retumbaron las órdenes gritadas en misiones nocturnas, el estruendo de helicópteros, la explosión de granadas. Sintió el pulso acelerársele. Una parte de él, adiestrada para anular amenazas, gritaba por tomar el control. Podía desarmar a Sergio en un parpadeo, ponerlo de rodillas en el asfalto. Pero no iba a romper su código. Sergio bajó el móvil y se inclinó hacia Tommy, tan cerca que sus narices casi se tocaban. Su aliento apestaba a alcohol y rabia. ¿Sabes qué eres? Eres menos que nada. Ni siquiera vales para limpiar la mierda de mis zapatos. Por primera vez, Tommy habló, su voz serena y firme como un muro de piedra. Ten cuidado, Sergio. No siempre sabes quién tienes delante. Un murmullo recorrió a la multitud. Alguien susurró, ¿cómo sabes su nombre? Sergio se quedó petrificado durante una fracción de segundo, como si el hielo le recorriera la columna vertebral. Luego, recuperó su compostura y soltó una carcajada seca. ¿Qué pasa? ¿Me estuviste espiando? ¿Qué eres? ¿Un espía de película barata? Y entonces el aire cambió. Fue imperceptible, pero algo en la atmósfera de la Gran Vía se tensó. Un estruendo metálico comenzó a escucharse a lo lejos, como un rumor de motores pesados aproximándose. Algunos empezaron a mirar en dirección a Cibeles, donde asomaban vehículos verdes y uniformes relucientes. Sergio, demasiado ocupado en su espectáculo, no lo notó, pero Tommy sí. Y por primera vez en todo el día, sus ojos reflejaron algo más que calma, una chispa de reconocimiento, una chispa que anunciaba que el pasado estaba a punto de irrumpir en pleno mediodía madrileño. El rumor metálico creció como un trueno entre los edificios, un retumbar profundo que hizo vibrar los cristales de los escaparates y obligó a los pájaros a levantar el vuelo en bandadas nerviosas. La multitud empezó a volverse en dirección al sonido, murmurando, alzando los móviles aún más alto. Desde la glorieta de Cibeles emergió un convoy militar. Camiones verdes con insignias oficiales, jeeps blindados y una motocicleta de la policía militar avanzaban en perfecta formación, haciendo que el tráfico se apartara a trompicones, entre bocinazos y gritos de los agentes de tráfico. El convoy se detuvo bruscamente frente a la multitud. Puertas se abrieron. Soldados descendieron con pasos firmes, ojos barridos de un lado a otro, como si buscaran a alguien entre la gente. Un oficial, alto, de rostro serio y uniforme impecable, avanzó al centro de la calzada. Tenía insignias brillando en sus hombros y una cicatriz vieja que le partía la ceja derecha. Se detuvo frente a Sergio y Tommy, observando la escena en silencio durante unos instantes que parecieron una eternidad. Sergio, con el teléfono aún en la mano, balbuceó. ¿Pero qué? ¿Qué está pasando aquí? «Oficial, arrestad a este vagabundo. Me ha amenazado». El oficial ni siquiera lo miró. Sus ojos se posaron en Tommy y algo en su expresión, una mezcla de respeto y emoción contenida, se encendió como una chispa. Sin previo aviso, el oficial se cuadró y llevó la mano derecha a la sien en un saludo militar impecable. Su voz retumbó sobre la Gran Vía. «Mi comandante Rivera, a sus órdenes». Un murmullo de asombro recorrió a la multitud como una ola. Algunos bajaron sus móviles, incapaces de procesar lo que veían. Otros grababan más rápido, con los dedos temblorosos. Sergio dio un paso atrás, boquiabierto, mirando al oficial como si hubiera visto un fantasma. «¿Qué, comandante?», tartamudeó. Este mendigo». El oficial bajó el brazo y se mantuvo firme.
Este hombre no es ningún mendigo, es Tomás Rivera, excomandante del Grupo de Operaciones Especiales. Héroe condecorado por su valor en misión internacional, salvó a más de 200 civiles y a sus propios hombres en una operación clasificada. Hemos estado buscándolo desde hace años. La multitud estalló en exclamaciones, susurros y gritos de incredulidad. Un anciano con sombrero se quitó el gorro, llevándoselo al pecho. Una mujer rompió en lágrimas mientras decía, «Dios mío, es un héroe». Sergio, pálido, intentó balbucear algo, pero solo salieron sonidos inconexos de su garganta. Tragó saliva y miró a Tommy como si lo estuviera viendo por primera vez. El oficial continuó con voz solemne. «El general del ejército ha ordenado traerlo de inmediato. Ha llegado información nueva sobre su misión. Señor, necesitamos que venga con nosotros». Tommy parpadeó despacio. Durante un segundo, sus hombros parecieron hundirse bajo el peso de 1000 recuerdos. Luego, inspiró hondo y se puso de pie, tan recto y firme como en sus días de servicio. La mugre y los harapos parecieron desaparecer, reemplazados por una dignidad tan poderosa que hacía que incluso los rascacielos parecieran pequeños a su lado. Sergio, entre jadeos, susurró, No puede ser. Tú no eres nadie». Tommy lo miró con una serenidad que dolía. «Hay hombres que no necesitan un traje caro para ser alguien». El oficial extendió una mano hacia Tommy. «Señor, el país lo necesita de nuevo. No podemos hacerlo sin usted». Y mientras los soldados se formaban alrededor de Tommy como una guardia de honor improvisada, la multitud miraba con ojos abiertos de asombro, comprendiendo de pronto que habían sido testigos de algo mucho más grande que un simple enfrentamiento callejero. Durante unos instantes, la Gran Vía quedó en silencio absoluto, como si incluso los motores y los claxones hubieran olvidado cómo sonar. Tommy permanecía de pie, la ropa todavía húmeda por el café derramado, pero ahora sostenido por una presencia que parecía más grande que él mismo. El sol incidía sobre su barba canosa, iluminando las gotas que se deslizaban por su cuello como lágrimas ardientes. Sergio, en cambio, retrocedía un paso tras otro, mirando alternativamente a Tommy y al oficial. Sus labios temblaban y las palabras parecían haberse fugado de su boca. No puede ser. Él es un vagabundo», balbuceó. Su voz, antes firme y poderosa, sonaba ahora fina, estrangulada por el pánico. «No puede ser un comandante. No puede ser». Tommy lo observó con una serenidad fría, como un mar calmo tras una tormenta. Inspiró hondo y avanzó un paso hacia él. Su voz resonó, baja pero con una firmeza que se clavó en el pecho de cada testigo. «Ser rico no te hace mejor persona, Sergio. A veces los héroes llevan ropa rota». Sergio alzó un dedo acusador. «No me hables así. Yo tengo abogados. Yo puedo comprar a quien sea». Su voz subía de tono, cada vez más aguda, como el chillido de un cristal rajándose. «Tú eres un don nadie, un sucio mendigo. Yo soy Sergio Luque. Soy dueño de esta calle, de estos edificios, de esta ciudad». Tommy, imperturbable, inclinó apenas la cabeza. «Nadie es dueño de la dignidad ajena». Sergio se revolvió, presa del pánico, y se giró hacia el oficial. «Deténganlo. Este hombre me ha amenazado. Es peligroso. Está loco». El oficial lo miró con frialdad. Su voz, cargada de autoridad, fue un mazazo. «El único peligro aquí es usted, señor Luque». Y entonces el oficial levantó una mano y 2 soldados se adelantaron, firmes como estatuas. Con movimientos precisos, tomaron a Sergio por los brazos. El empresario se debatía, sudoroso, los ojos desorbitados. «¡No! ¡Suéltenme! ¡No pueden arrestarme! ¡Soy un hombre respetado! ¡Esto es un error!». Uno de los soldados murmuró: «Está usted detenido por agresión, alteración del orden en público y posibles cargos adicionales. Tiene derecho a permanecer en silencio».
Sergio soltó una carcajada histérica. ¿Derecho a permanecer en silencio? ¿Pero qué os habéis creído? Él es un mendigo. Yo soy el que paga vuestros sueldos. El oficial se inclinó hacia Sergio, su voz grave como un cañón. Hoy ha demostrado que ni todo el dinero ni todo el poder compran humanidad o respeto. Mientras los soldados esposaban a Sergio, la multitud estalló en murmullos y exclamaciones. Unos cuantos comenzaron a aplaudir, primero tímidamente, luego con más fuerza, como una ola que se extendía por toda la Gran Vía. Sergio, sudando y con la cara encendida de vergüenza, bajó la mirada mientras los soldados lo arrastraban hacia el convoy. «Esto no se quedará así. Tengo amigos en el ayuntamiento, tengo contactos», chillaba, pero ya nadie parecía escucharlo. Tommy permaneció quieto, como una estatua, mientras veía cómo el hombre que lo había humillado desaparecía entre los uniformes y el gentío. Hubo un momento en que su expresión se suavizó, no de triunfo, sino de una profunda, infinita tristeza, como si, pese a todo, lamentara la caída de un hombre que no entendía cuán bajo había caído. El oficial se giró hacia Tommy. «Mi comandante, necesitamos llevarlo de inmediato. El general quiere verlo personalmente. Han surgido nuevos datos sobre la misión en la que usted estuvo implicado». Tommy bajó los ojos. Parecía que el peso de años dormidos volvía a posarse sobre sus hombros. «¿Por qué ahora?», murmuró. «Después de tanto tiempo». «Porque su nombre todavía importa, señor», dijo el oficial con una leve sonrisa. «Y porque todavía hay vidas que solo usted puede salvar». Tommy miró a su alrededor. La multitud lo observaba con rostros cambiados. Los mismos ojos que antes lo veían como un desecho, ahora lo miraban como a un gigante. La mujer del maquillaje corrido sollozaba, repitiendo: «Perdón, perdón». Un hombre de traje sacó la cartera y quiso darle dinero, pero Tommy alzó una mano para detenerlo. «No necesito dinero», dijo con voz firme. «Solo respeto y que nadie más viva lo que yo viví». El oficial extendió una mano hacia él. Tommy vaciló un segundo y finalmente la tomó. Subieron juntos al jeep militar mientras dos soldados lo escoltaban con el mismo rigor con el que escoltarían a un alto dignatario. Mientras el convoy arrancaba entre vítores y aplausos, la Gran Vía parecía haberse transformado. No había solo asombro en los rostros, había esperanza, había orgullo y una lección que resonaba en cada corazón. Nadie es menos por llevar ropa rota, y a veces los verdaderos héroes son aquellos que la sociedad decide no mirar. Mientras el convoy militar se alejaba calle arriba, la Gran Vía permanecía sumida en un silencio reverente. Los ecos de los motores se perdían entre fachadas centenarias y rascacielos de cristal, dejando tras de sí una atmósfera impregnada de algo más profundo que simple curiosidad: respeto. Los transeúntes comenzaron a dispersarse, todavía impactados por lo ocurrido. Algunos se quedaron quietos, sin saber bien qué hacer, mientras revisaban los vídeos que acababan de grabar. En los rostros antes indiferentes se notaba ahora una mezcla de asombro y vergüenza. Era como si todos hubieran despertado de pronto a la conciencia de lo frágil y valiosa que es la dignidad humana. La mujer de uniforme de oficina, con las mejillas húmedas, se secó las lágrimas y murmuró: «Dios, ¿cuántas veces pasé por su lado sin mirarlo? Siquiera». Se abrazó a sí misma temblando, como si acabara de regresar de un lugar muy lejano. Cerca de ella, el joven de mochila y gafas miraba su móvil, donde la imagen de Tommy erguido junto al oficial se repetía una y otra vez. Sus labios temblaban cuando susurró: «Todo este tiempo pensé que solo era un hombre sin suerte, y resulta que es un héroe, un hombre mayor». De bastón se adelantó unos pasos, mirando hacia donde había desaparecido el convoy. «Qué gran lección nos ha dado este señor. Qué grandeza puede caber en un hombre humilde». Mientras tanto, en el fondo de la multitud, un grupo de turistas hablaba animadamente en su idioma, describiendo a Tommy con gestos amplios y ojos brillantes.
Entre risas nerviosas, uno de ellos mostró el vídeo en su móvil a sus compañeros, diciendo con un español torpe: «¡Héroe español! ¡Héroe!». En medio de ese murmullo colectivo, la policía conducía a Sergio hacia una patrulla. El empresario estaba pálido, el rostro hinchado por la rabia y la vergüenza, las muñecas aprisionadas por las esposas que tintineaban cada vez que intentaba zafarse. «¡Esto es un error!», gritaba con voz cada vez más estrangulada. «Yo puedo pagar la mejor defensa. Conozco a concejales, ministros. No tienen idea de quién soy». El oficial que lo escoltaba lo miró con frialdad. «Ahora todos sabemos quién es usted». La gente apartaba la vista al paso de Sergio. Algunos lo miraban con abierta repulsión. Otros simplemente lo ignoraban, como si fuera polvo, arrastrado por el viento. Por primera vez en mucho tiempo, Sergio Luque probaba el sabor áspero de la verdadera soledad, esa que se siente cuando nadie cree ya en el dinero ni en el poder. Al ser introducido en la patrulla, Sergio giró la cabeza una última vez hacia la multitud. Su mirada, que había sido soberbia y altiva, estaba ahora vacía, como un edificio abandonado. Mientras las puertas del coche se cerraban, apenas se escuchó su voz ronca. «No puede ser. Todo esto no puede estar pasándome. ¿A mí?». El coche arrancó lentamente, alejándose entre el tráfico. La Gran Vía, que había sido escenario de la humillación y el odio, se convirtió poco a poco en un espacio cargado de una nueva energía. Entre la multitud comenzaron a escucharse voces comentando lo sucedido. Una mujer murmuró: «¿Cuánto daño hacemos juzgando solo por la apariencia?». Otro añadió: «Ojalá esto nos enseñe a todos a mirar más allá de la ropa sucia». En un café cercano, un grupo de camareros que había observado todo, desde la puerta discutía animadamente. Uno de ellos, joven, con tatuajes en los antebrazos, golpeó la mesa y exclamó: «Ese hombre es más digno que todos los tipos de traje que he servido en mi vida». Un anciano se acercó al joven de gafas y le dijo: «Muchacho, no dejes que nadie te diga nunca que vales menos por cómo luces. Hoy lo he aprendido bien». Mientras tanto, en las redes sociales, los vídeos se multiplicaban a una velocidad vertiginosa. Hashtags como «Héroe de Gran Vía» y «No juzgues por la apariencia» escalaban posiciones. Comentarios de todas partes del mundo llenaban los muros. ¡Qué historia tan inspiradora! Llorando con este vídeo. Gracias, Tommy, por tu ejemplo. La noticia corrió como pólvora. Vagabundo resulta ser héroe militar condecorado. Empresario humilla a Sin Techo y recibe su merecido. El hombre invisible que salvó vidas. En el interior del convoy militar, Tommy iba sentado junto al oficial. La vibración del vehículo hacía temblar las placas metálicas atornilladas en las paredes. El oficial, en voz baja, dijo: «Señor, cuando regresemos, muchos querrán hablar con usted. Quieren homenajearlo». Tommy suspiró. Sus ojos miraban por la ventanilla, donde la ciudad se alejaba en un desfile de luces y sombras. «No busco homenajes, solo quiero que nadie vuelva a vivir en la calle, invisible». El oficial inclinó ligeramente la cabeza. «Hoy ha dado usted más que una lección, mi comandante. Ha devuelto esperanza». Tommy cerró los ojos un instante. Sintió el sol en la piel, el rugido lejano de las sirenas, el aplauso de las palmas golpeando sobre el asfalto. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el peso en su pecho se aligeraba. Cuando volvió a abrir los ojos, una leve sonrisa, apenas un trazo en su rostro curtido, se dibujó en sus labios. Porque sabía, en lo más hondo de su alma, que la verdadera victoria no estaba en las medallas ni en las misiones secretas. Estaba en demostrar que la dignidad humana no se mide en billetes ni en trajes caros. Y mientras el convoy se perdía entre el laberinto de calles madrileñas, la ciudad seguía latiendo, distinta, más despierta, como si por fin entendiera que, en cualquier esquina,
puede haber un héroe escondido bajo ropas rotas. ¿Alguna vez juzgaste a alguien por cómo se ve? Comenta tu opinión y comparte esta historia para que nadie vuelva a humillar a otro así.